ir a la palabra de Dios en instantes nomás. Seguro enseguidita debe estar llegando nuestro pastor Miguel, que me ha pasado la derecha hoy. Me ha pasado la posta para poder compartir con ustedes una palabra de Dios a la cual yo le he puesto como título Los 4 terrenos. ¿Sí? Digan conmigo, los 4 terrenos. Bien, y ustedes saben que yo comparto la palabra con los jóvenes. Estamos trabajando con mi esposo, junto con el equipo de jóvenes con propósito, y a mí me gusta hacerlos participar. Así que no me dejen sola porque yo los voy a hacer participar hoy. ¿Sí? ¿Cuántos se prenden? Amén. Muy bien. Los 4 terrenos. Y quiero que me presten mucha atención para que usted pueda hilar conmigo esta palabra que a mí la verdad que me apasionó. Esta historia, primero quiero ponernos en contexto, transcurre en los inicios del ministerio de Jesús. Ustedes vayan imaginándose, ¿sí? En los inicios del ministerio de Jesús, dice, y él se encontraba predicando en Nazaret, él vivía en Nazaret. Y ustedes saben que su ministerio comenzó cuando él tenía 33 años y empezó a predicarles a su pueblo, a sus vecinos, al barrio, como quien dice. Y Jesús estaba llevando una ardua tarea, ya que él le predicaba a los suyos, a los conocidos, ¿sí? Y en medio de esta gente también estaban los fariseos que lo perseguían a Jesús. Y esta gente que le era conocida a Cristo, dudaban de la credibilidad, dudaban que Jesucristo era el Hijo de Dios. Tenían muchas dudas. Entonces, como que estos discípulos vivían pidiéndoles señales milagrosas, les hacían preguntas a las que Jesús respondía con autoridad y por supuesto con demostraciones, manifestaciones de poder. Sin embargo, este pueblo todavía se preguntaba, ¿este será el Hijo de Dios? ¿Es este el hijo de David? Y esta narración en la Biblia cuenta que un día Jesús sale de su casa junto a sus discípulos y como era tan grande la multitud que los seguía en ese entonces, se tuvo que subir a una barca para poder enseñarles y la gente quedó en la playa y él sobre la barca poder impartirles estas palabras. En este momento Jesucristo les transfiere a ellos una de las enseñanzas más conocidas de la Biblia, que se encuentra en Mateo capítulo 13, versículo 3. ¿Me van siguiendo hasta ahí? La gente que lo seguía a Jesús como que no estaban del todo convencidos. Y miren esta palabra tan conocida, es la parábola del sembrador. Dice, y les dijo en parábolas muchas cosas como esta. Un sembrador salió a sembrar. Mientras iba esparciendo la semilla, una parte cayó junto al camino y llegaron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, sin mucha tierra. Esa semilla brotó pronto porque la tierra no era profunda. Pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron y por no tener raíz se secaron. Otra parte de la semilla cayó entre espinos que al crecer la ahogaron. Pero en las otras semillas cayeron en buen terreno, en el que se dio una cosecha que rindió 30, 60 y hasta 100 veces más de lo que se había sembrado. El que tenga oídos, oiga. Y yo me imagínense ustedes que están todos así como estamos ahora al lado de la playa y de pronto Jesús cuenta esta parábola. Y termina diciendo, el que tenga oídos para oír, oiga. O en cordobés, el que la entendió, gloria a Dios. Y el que no la entendió, se embromó. Y si ustedes lo vuelven a leer, cuando habla de las semillas, y uno cayó al lado del camino, y otro cayó en el pedregal, pero uno se queda pensando, ¿qué? La cara de los discípulos, como que
¿Qué nos habrá querido decir Jesús con eso? Y encima el remate de Jesús le dice, el que tenga oídos para oír, oiga. Y ustedes saben que las parábolas son enseñanzas simbólicas, ¿no? Y hasta ahí el sermón de Jesús, yo me imagino a la gente que medio que no le creía, cuando empiezan a escuchar esta palabra como que no es tan clara, ¿verdad que no? No está tan reveladora. Pero miren lo que pasa del otro lado. No solamente que la gente que lo seguía se queda así medio como, ¿ah? A ver, díganle que está al lado, ¿ah? Sino que miren los discípulos ahora. Entonces dice que los discípulos se acercan, vayan imaginándole, lo tocan a Jesús. Jesús, ¿por qué le hablas a la gente en parábolas? Le preguntaron los discípulos. Entonces Jesús se da vuelta y les dice, a ustedes se les ha concedido conocer los secretos del reino de los cielos, pero a ellos no. A ellos no. Por eso el Señor les hablaba con parábolas. ¿Qué quiso decir esto? ¿Saben qué? Jesús venía lidiando con seguidores, con un pueblo que lo seguía pero que era incrédulo. ¿Ustedes piensan que cuando Jesús se sube a la barca no discernía que toda esa multitud que había allí dudaban si Él era el Hijo de Dios? Claro que se daba cuenta Jesús. Claro que se daba cuenta. Jesús discernía que entre la multitud había gente que estaba ahí, como decimos nosotros, para chusmear. ¿O no? Lo conocían a Jesús. Entonces la gente iba a ver el hijo del carpintero, vamos a ver qué es lo que iba a decir hoy. Vamos a ver si hace otro milagro más como el que hizo la otra vez. Yo me lo perdí porque yo me fui a comprar las cosas, pero esta vez voy a ver qué onda Jesús. Entonces Jesús comenzó a hablarles en parábolas. Y cuando dice el que tenga oídos, oiga, era porque Jesús, sin duda, que allí había gente que estaba empezando a creer en Él. Pero cuando Él dijo, el que cree, el que tiene oídos para oír, oiga, en definitiva dijo que el espíritu de revelación se los muestre. Porque acá había mucha gente que los seguía, pero era incrédula. Había gente que venía para chusmear, a ver qué pasa en cita con la vida. Había gente que venía de espía, a ver qué pasa en cita con la vida. Pero no todos creían que el poder de Dios se estaba manifestando, que ellos estaban frente a la manifestación del Hijo de Dios. Eso no pasa acá, ¿amén? Amén. Y miren lo que dice Jesús en el versículo 14. Perdón, en el versículo 10. Dice, los discípulos se acercaron y le preguntaron, ¿por qué le hablas a la gente en parábolas? A ustedes les ha concedido conocer el secreto de los reinos de los cielos, pero ellos no. Y miren esto, al que tiene, y yo lo hubiera puesto entre paréntesis, conocimiento, al que tiene se le dará más y tendrá en abundancia, pero al que no tiene, hasta lo poco, y yo hubiera puesto entre paréntesis, que conoce, se le quitará. Por eso les hablo a ellos en parábolas. Aunque miran, no ven, aunque oyen, no escuchan, ni entienden. Y dice el versículo 14, miren qué interesante que está esto. Dice, en ellos se cumple la profecía de Isaías. Por mucho que oigan, no entenderán. Por mucho que vean, no percibirán. Porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible. Se les ha embotado los ojos y se le han cerrado los oídos, se les han cerrado los ojos. De lo contrario, digan conmigo, de lo contrario,
verían con los ojos, oirían con los oídos, entenderían con el corazón y se convertiría y yo los sanaría. Dios nos libre, Dios me libre, fue lo primero que pensé, que mi corazón se vuelva insensible a la palabra de Dios. Dios nos libre, ¿sí? Que nuestros oídos se emboten, que nuestros ojos sean cerrados. ¿Cuántos dicen amén? Que Dios nos libre, que nuestro corazón se haga insensible a la palabra de Dios. Y dice después, de lo contrario, verían con los ojos. Y acá hay varias cosas. Si me pueden poner en el versículo 15 al final, dice, ver con los ojos. Digan conmigo, ver con los ojos, oír con los oídos, entender con el corazón, convertirse y sanar. Ese es el proceso que hace la palabra de Dios en nosotros. Cuando vemos con los ojos, cuando oímos con los oídos, cuando entendemos el corazón, es ese momento en el que nosotros nos convertimos y somos sanados a través de la palabra de Dios. Pero esto no estaba sucediendo con este pueblo. Dice, si no, yo los sanaría. Y ahora quiero que ustedes piensen conmigo, volvamos a esa situación. Quitando a la gente que no entendía nada, después de que él les dio la parábola del sembrador, hasta ahí la gente no entendía nada. ¿Qué piensan ustedes? ¿Los discípulos habrán entendido la parábola? Porque dice que de un lado estaban todos en la playa, la gente que hasta acá no entendía. Jesús y con Jesús los discípulos. ¿Qué piensan ustedes? ¿Los discípulos entendieron la parábola que Jesús les estaba enseñando? No, dice el hermano Hugo acá. A ver, vamos a hacer un jueguito. ¿Quién dice que no entendieron los discípulos? Levanten la mano. No entendieron. ¿Quién dice que sí entendieron? Bien, sin miedo, porque acá ni ustedes ni yo vamos a saber la verdad cómo fue. No estuvimos ahí. Pero hay algo que a mí me hace creer que no lo entendieron. Es algo personal. Miren lo que dice a continuación. Paso al versículo 16. Dice, pero dichosos los ojos de ustedes porque ven y sus oídos porque oyen. Les decía a los discípulos, porque les aseguro que muchos profetas y otros justos anhelaron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. Escuchen lo que significa la parábola del sembrador. Y cuando Jesús le dice, muchos quisieron ver lo que ustedes están viendo ahora, y en el momento que les dice, escuchen lo que significa, el Señor se da cuenta que no las pescaron tampoco los discípulos. Por eso Él se las explica. ¿Me entienden la ecuación? ¿Por qué se las explica? Y porque se dio cuenta que los discípulos tampoco la habían pescado mucho. ¿Me van siguiendo hasta ahí? Y allí el Señor les explica a sus discípulos los 4 terrenos. Y estos diferentes tipos, estos terrenos son, si me pueden poner la imagen, los chicos de Multi, yo traje una imagen para ayudarnos. Allí está el sembrador y tenemos 4 terrenos que Jesús les explica a sus discípulos. El primero, el que está arriba, la imagen de arriba, era el costado del camino, donde había sido sembrada, dice, las semillas. ¿Y qué pasó? Vinieron los pájaros y dice que se la llevaron, ¿sí? Ese es el primer terreno. El segundo terreno, el que está allá a mi derecha, a mi izquierda, es el del pedregal, el terreno lleno de piedras. El tercer terreno es el terreno espinoso. Y el cuarto terreno es el del terreno fértil. Y Jesús dice, no, déjala todo el tiempo allí porque vamos a ir viéndola, que ese primer terreno
estos diferentes tipos, de terrenos donde cayeron estas semillas, representan las diferentes maneras en que las personas recibimos y obedecemos las enseñanzas de la palabra de Dios. Cada uno de estos terrenos nos representan a nosotros. Y la pregunta que yo quiero hacerles, que me la hice yo, por supuesto, es ¿qué hacemos usted y yo con las enseñanzas que recibimos acá en la iglesia en nuestras vidas? ¿Qué hacemos nosotros con la palabra que recibimos aquí? ¿Qué pasa cuando salimos de la puerta de la iglesia? ¿Qué pasa con esa palabra que nos ha sido sembrada? Y usted sabe que cuando viene el pastor Miguel y nos predica, la palabra de Dios es una sola. La semilla es la misma, ¿sí? Pero nosotros nos preguntamos, ¿cómo opera esa semilla en mí? ¿Qué clase de terreno soy yo? ¿Cómo opera esa semilla en Diego? ¿Cómo opera esa semilla en José? ¿Cómo opera esa semilla en Silvia? Opera de maneras diferentes, pero la palabra es una sola. La palabra en sí misma es poderosa, pero dependiendo del terreno en el que caiga, va a dar fruto o no. Por eso que el Señor les explica a los discípulos estos 4 terrenos. Y el primero dice, la semilla sembrada junto al camino. Dice que esta semilla fue sembrada al costado del camino, pero vinieron los pájaros y se la comieron. Este terreno, ¿sí? Es un terreno muy hostil, porque ¿qué pasa? Viene el enemigo, dice, y le arrebata la semilla. ¿Y cuántas veces nosotros venimos a la iglesia, recibimos una palabra poderosa de Dios? Yo he visto un montón de veces gente que viene, recibe al Señor, se quebranta delante de Dios, recibe la palabra porque la recibe en su corazón. La palabra tiene poder, es cortante y penetrante, la palabra llega. Pero de pronto sale, tuvo una discusión, salió de acá motivado, el miércoles vuelvo a la reunión, cómo me llegó la palabra, me encantó la palabra, el miércoles estoy acá a primera hora, sale, tuvo una discusión y el miércoles no volvió más. A la primera de cambio, no vuelve más. ¿Y cuántas veces el enemigo nos arrebata la palabra que ha sido sembrada? Yo les pongo un ejemplo, pero hay muchos ejemplos. Que a veces viene, salgo súper bendecido, llego a casa, de pronto una mala noticia, ya me vino el desánimo y ya no me quiero congregar más. ¿Y dónde quedó esa palabra que había sido sembrada? Esa palabra que yo dije amén y la atrapé con mi fe. Vinieron los pájaros y te la arrebataron. ¿Cuántas veces nos ha pasado? ¿Nos ha pasado o no? A mí me ha pasado. Nos ha pasado ser tierra del costado del camino, por decirlo así. El segundo terreno es el terreno pedregoso. Y miren esto, recibe la palabra con alegría, dice. Y usted sabe que esa persona sale motivada y ya se anotó para servir al Señor y empieza a dar fruto. Y ya vino y sirvió 1 semana, 2 semanas y al mes no lo vimos más. Dice que la semilla sembrada en zona pedregosa crece rápido y da fruto rápido, pero se seca. ¿Por qué se seca? Porque no puede echar raíces. Porque esa palabra no se enraizó en el corazón. Entonces me lleno de alegría, me emociono. Eso forma parte de la emocionalidad que tiene uno. Y después comienzo a desanimarme, comienzo a aflojar. ¿Por qué? Porque esa palabra no ha hecho raíz en mi corazón. ¿Me van siguiendo? El tercer terreno, el terreno espinoso. Dice que en el terreno espinoso la semilla empieza
a crecer, pero no llega a dar fruto. ¿Y sabe por qué? Porque termina ahogado. Esa planta, esa semilla, termina ahogada entre los espinos. Las preocupaciones, los afanes de la vida nos hacen olvidar la palabra. Y cuando hablamos de espinos, hablamos de dolor, hablamos de sufrimiento. ¿Y cuántas veces venimos y recibimos palabra de Dios? Pero a veces tenemos tanta raíz de amargura en nuestra vida. A veces tenemos dolor, resentimiento, que esa palabra no logra enraizarse en nosotros. Porque hay cosas que sanar. Hay palabras que no pueden hacer nido porque mi corazón está lleno de espinas. La falta de perdón. Saben que yo descubrí algo que le supe comentar al Pastor Miguel. Pastor Miguel, yo he leído tantas veces esta palabra, tantas veces, pero recién ahora se me revela. ¿No les ha pasado? Y quizá viene el pastor, predica una palabra y dice, pero yo la leí un montón de veces esa palabra y nunca la pensé así. ¿Sabe por qué? Porque quizá había cosas para sanar primero. Esa palabra no podía echar raíz en el corazón. Porque necesitaba de un proceso para poder enraizarse, para que se nos revele esa palabra. La falta de perdón, raíces de amargura, hace que la palabra no pueda penetrar en lo profundo de nuestros corazones. Y el cuarto terreno es el buen terreno. Dice, este cuarto terreno representa al que oye la palabra y la entiende y da frutos. Y da frutos al 30, al 60 y al 100 por uno. Y esto también me llamó la atención. Porque este cuarto terreno, a pesar de ser tierra fértil, dice que la palabra da fruto al 30, al 60 o en el mejor de los casos al 100 por uno. Aún esa semilla cayendo en buena tierra, esa palabra cayendo en buena tierra, no da frutos del todos por igual. A algunos les rinde con suerte el 30, a otros el 60 y otros son tan fértiles que les rinde al 100 por uno. Son transformados por esa palabra. Y yo estudiaba esta palabra y yo me vi reflejado en todas las tierras, en todos los terrenos. He tenido etapas en las que el enemigo me ha robado la palabra. He tenido etapas en las que la palabra no hizo raíz, por más que la entendí, la prediqué, la recibí con alegría, pero después se me fue. He tenido palabras en las que por raíces de amargura, por falta de perdón, no se me revelaron. Y he tenido palabras que han hecho tanta raíz en mi corazón y que me han transformado. Y a veces pasamos por esas distintas etapas. Pasamos por distintos procesos. Y lo que yo quería hoy con ustedes era reflexionar qué clase de terreno soy hoy. ¿Qué hago con esa palabra que me siembran? Porque díganme si no hemos recibido palabra de Dios este último tiempo. Tremendo lo que estamos viviendo, ¿no? Tremendo. Dios bendiga a nuestro pastor que nos está enseñando y incluso la gente que nos ha estado visitando durante el verano. Tremendas palabras hemos recibido de parte de Dios. Y la pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Soy terreno del costado del camino? ¿Estoy como el terreno pedregoso? ¿Estoy como el terreno espinoso? ¿Vengo bien? ¿Estoy fértil? ¿O soy de esos seguidores de Jesús que directamente no entendieron nada? Y qué triste es eso.
venir a la iglesia, salir y decir, ¿cómo te fue la iglesia? ¿Qué predicó el pastor Miguel? No sé, no entendí mucho la palabra. Pero si fuiste a la iglesia, ¿no escuchaste? Sí, la escuché, pero no la entendí. Y a veces venimos y nos vamos sin palabra de Dios. Pero no porque la semilla no haya sido sembrada, hermanos. No. A veces nosotros nos preguntamos, ¿por qué estamos tan estancados? ¿Por qué sentimos que no avanzamos? Es porque solamente somos oidores de la palabra. Pero la palabra tiene un poder transformador. ¿Saben por qué es tan importante la palabra? Porque la palabra transforma nuestra manera de pensar. La palabra tiene poder para cambiar tu perspectiva de la realidad. Hay gente que dice, veo todo mal, me está saliendo todo mal. Cuando vos recibís una palabra, tu perspectiva cambia y empezás a ver con la perspectiva del cielo, con la perspectiva de la palabra de Dios. La palabra de Dios transforma tus sentimientos, tiene poder para transformar nuestra conducta. La palabra de Dios transforma la vida. La palabra de Dios tiene poder para transformarnos, para transformar nuestra manera de vivir. Y a veces venimos a la iglesia y sentimos que estamos estancados, sentimos que seguimos igual. Quizás sea el tiempo de pensar qué tipo de terreno soy. ¿Qué tipo de terreno está recibiendo la palabra que nos está siendo sembrada? Saben que estamos recibiendo tanta revelación de Dios en este tiempo. Yo veo un avivamiento más allá de todo lo que está ocurriendo en el mundo. Se ha levantado una manifestación de la revelación de la palabra de Dios, que la iglesia se tiene que levantar, la iglesia se tiene que empoderar, la iglesia tiene el poder, la iglesia tiene la espada, que es la palabra de Dios, más cortante y penetrante que espada de doble filo, dice su palabra, que llega a lo profundo, hasta los tuétanos llega. Es tiempo de que pensemos qué tipo de terreno somos. ¿Cómo está mi corazón? ¿Cómo está esta tierra donde se siembra la palabra? Y miren, voy a volver unos versículos atrás. Dice en el capítulo 13, versículo 15, Jesús le dijo, dice, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible, se les han embotado los oídos y se les han cerrado los ojos. Por eso no entienden la palabra. ¿Y a cuánta gente hemos notado que les ha pasado esto? ¿Cuántos hermanos en esta pandemia han perdido la sensibilidad para escuchar la palabra? Han perdido la sensibilidad a la palabra, a la voz de Dios. Han embotado sus oídos, han cerrado sus ojos. Hermano, este es un tiempo para aferrarnos a la palabra de Dios. La ausencia de la palabra de Dios en nuestras vidas es una sentencia para nosotros. Pero la presencia de la palabra de Dios en nuestras vidas es la garantía de que vamos hacia adelante, vamos en victoria. Si la palabra de Dios hace efecto en nosotros, no hay forma de que nos vaya mal. Amén. Santiago capítulo 1, versículo 22 dice así: no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. La otra versión dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Pero me gustó esta versión. No se conformen con escucharla. Vivamos la palabra de Dios. Vivamos la palabra de Dios.
Me gusta mucho los que vienen y anotan, o cuando viene el pastor Miguel y empieza a predicar, sacamos los celulares, en algún lado vamos a anotar la palabra de Dios para poder volverla a leer en la casa. Necesitamos en este tiempo aferrarnos a la palabra de Dios. Es lo único que tenemos hoy, su palabra. Su palabra. Y lo es todo. En su palabra tenemos promesas, en su palabra tenemos dirección, en su palabra tenemos respuestas. La gran diferencia entre el mundo y nosotros es que nosotros tenemos el manual de vida, es la palabra la que nos lleva al conocimiento de Dios. Es la palabra de Dios la que hace que el Espíritu Santo se revele y nos haga conocer la voluntad de Dios. Amén. Nosotros no seremos como ese pueblo incrédulo que no creía en el Señor, que dudaba, que lo seguía pero para ver qué onda nomás. Nosotros somos los que entendemos la parábola. Nosotros somos los que creemos en que Dios en medio de este tiempo está hablando a la iglesia por medio de su palabra. ¿Cuántos quieren ser tierra fértil? ¿Cuántos quieren? Y siendo tierra fértil, yo no quiero que me rinda ni el 30 ni el 60. Yo quiero que la palabra a mí me rinda el 100 por 1. Amén. Que seamos tierra fértil, que demos mucho fruto. Porque eso es lo que quiere el Señor para ustedes y para nosotros, para mí. Que demos mucho fruto. No nos conformemos. Querramos más y más y más del Señor. Y si les ha pasado quizás alguna palabra haya caído en espinos, pedimos ayuda al Señor. Decimos, Señor, que tu palabra caiga en tierra fértil, que mi corazón sea una tierra fértil. Yo le voy a pedir a los músicos que suban. Y si usted se puede poner de pie, le voy a pedir que cierre sus ojos, incline su rostro. Incline su rostro allí. Y póngase una mano en el corazón y piense, ¿cuál de estos 4 terrenos soy? ¿Cuál de estos 4 terrenos? ¿Qué estoy haciendo con la palabra? ¿La estoy poniendo por obra? O a veces me pasa que me alegro al recibirla, pero pasa 1 o 2 semanas y no sé por qué, pero me desanimo o me la olvido. ¿Qué pasa con mi corazón? Que a veces recibo la palabra, pero al tiempo me acuerdo de lo que me hicieron. Tengo esta raíz de amargura. Me cuesta perdonar. Y otra vez vuelvo a caer en lo mismo. ¿Qué pasa con mi corazón? Que vengo a la iglesia, recibo la palabra, pero me cuesta. Me cuesta. En esta noche, Señor quiere que usted y yo seamos tierra fértil. El Señor se quiere dar a conocer. Jesús está dispuesto a revelarnos, así como lo hizo con sus discípulos. Cuando Jesús olfateó Jesús, que sus discípulos tampoco estaban entendiendo la parábola, Jesús inmediatamente se las explicó, porque Jesús nos quiere dar a conocer todas las cosas del reino. Jesús se quiere revelar en este tiempo. Es el privilegio que tenemos los discípulos de Dios, los verdaderos hijos de Dios. El Señor se quiere mostrar más y más en nosotros, más y más en nuestras vidas.
Y allí donde estás, yo te invito a que puedas levantar tus manos y hacer esta oración conmigo. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te doy gracias por tu palabra, Señor. Valoro, Señor, tu palabra. Valoro tus enseñanzas, Señor. Valoro que estés en mi vida, en mi corazón. Señor, reconozco que muchas veces, Señor, no he sido el terreno apto para recibir tu palabra. Reconozco que muchas veces he sido un territorio espinoso, he sido un terreno lleno de espinas, un terreno lleno de piedras. Reconozco que muchas veces las aves me arrebataron la semilla. Pero en esta noche yo quiero ser una tierra fértil. Quiero ser terreno donde tu palabra sea sembrada y no produzca solamente el 30 ni el 60, sino el 100% del fruto de tu palabra, Señor. No queremos ser como esos seguidores tuyos, Señor amado, que tenían sus oídos embotados, que tenían sus ojos cerrados, que tenían su corazón insensible a tu voz, que aún viendo tus milagros, que aún viendo las manifestaciones de tu Espíritu Santo, que aún viendo la autoridad de Dios en Jesucristo, dudaban de Él. Padre, viene un tiempo en que nosotros seremos esa tierra fértil donde tu palabra producirá mucho fruto. Y ese fruto será el sello de tu Espíritu Santo. Ese fruto será el motivo por el cual muchos se acercarán a tu presencia. Ayúdame, Señor, a ser tierra fértil. En el nombre poderoso de Jesús, quiero conocerte más. Revélate más y más y más y más a mí. En el nombre poderoso de Jesús. Te necesitamos, te necesitamos, te necesitamos. Reconocemos hoy que sin ti, Señor, no podemos avanzar. Que sin ti, Señor, sin tu dirección, no podemos crecer. Quizás sea en esta noche, Señor Jesús, que tú estás hablando a mi corazón y derrame, Señor, un espíritu fértil sobre esta casa. Padre, te bendecimos, te exaltamos, te adoramos. Que tu Espíritu Santo nos muestre más y más de ti. En este tiempo, tu iglesia necesita conocerte más. Te anhelamos, te adoramos, Señor Jesús. Enséñanos a ser esa tierra fértil